con todo lo que hace a los accesos, los líos que hubo y con la delincuencia del espionaje. Vamos a empezar por algo más grato. Hoy hace 46 años falleció Juan Domingo Perón, de un ataque cardíaco en Olivos. Hace 2 años estaba en Rusia junto a Diego Maradona haciendo un programa para Telesur, de la mano del 10. Y le recordé a Diego el episodio. Y me parece que es muy amable para ponernos en marcha hoy, escuchar al más grande de los jugadores de fútbol hablando nada menos que de Perón. Y hay una cosa increíble que le quiero mostrar a usted y a todos los amigos del mundo, una cosa increíble de los campeonatos del mundo, un acierto maravilloso del equipo de producción. Mire, en determinado momento este partido que están jugando Alemania y Polonia, sí, el árbitro pita para el partido y da un minuto de silencio, porque en ese momento le dicen al árbitro, le avisan que ha muerto Perón, año 74. ¿Usted puede creer que parasen el partido de fútbol? Y lo mismo ocurrió en Holanda-Brasil. ¿No es increíble? Paró el mundo el tipo. Perdón por lo del tipo. El Pocho era para nosotros todo. O sea, lo que hablaban mis padres, lo que, bueno, mi viejo me habló de Perón y fui queriéndolo y fui leyendo cosas. Y lo que le dio el pueblo, después cómo le pagaron. Por ser hoy un aniversario de la muerte de Perón, vamos a escuchar una interpretación que no será la de Hugo del Carril, pero es muy buena, escuche. Todos unidos triunfaremos y como siempre haremos. Hubiera sido un gran encuentro. La historia nos debe una foto de Perón y Maradona. Enciende lo mejor de nosotros. Un recuerdo como este, cuando Diego está, uno inmediatamente tiene un motivo para sentirse feliz. Pero tenemos que entrar a los temas. Y hay que hablar de esta banda descontrolada, pero no tanto, porque finalmente estaban bajo el control de quienes gobernaban nada menos la República Argentina. No eran unos locos sueltos, eran orgánicos, tenían muchísimo que ver con el despliegue hecho por el partido del gobierno de entonces para quedarse con el país, para quedarse con la República, para robarse todo de verdad, la democracia, la República y mucho, pero mucho dinero. Hoy fue negada la exhibición de prisión al señor Nieto, secretario, hombre muy directo de Mauricio Macri, porque cuando fueron a verlo hizo todo lo posible para entorpecer lo que era el comienzo de una investigación que por supuesto tenía que ver con él. Así que le dijeron, si lo tenemos que convocar y si usted está en esto, cuando venga puede ir preso. A lo mejor no, porque de la indagatoria puede surgir lo contrario, que se pueda ir para su casa. Pero si tiene que ir preso, va a tener que ir. Hoy declararon unas cuantas personas, mañana le toca declarar a uno de los personajes claves, casi tanto como Nieto, el secretario directo de Macri. Estamos hablando de Susana Martinengo. Ha negado Macri que la conoce, también los otros integrantes del PRO, porque no tienen vergüenza, porque no tienen ningún decoro, y siempre han sido impunes, se han sentido de esa manera. Ellos son responsables frente a un periodismo que los tolera porque ellos son sirvientes de ese periodismo, y le ocultan, le tapan todo, como después vamos a ver. Escúchela, Susana Martinengo, a ver si no tiene nada que ver con el mundo Macri. En realidad la respuesta se la da el ingeniero Macri, no se la doy yo. Yo nada más que soy un instrumento en el gobierno de la ciudad y que me ha tocado y ha confiado en mí para esa tarea. Pero nada más que soy un instrumento. Todo lo que hago es a pedido de él. También quiero dejar claro eso. Por el perfil de Mauricio, cuando no lo asocian a lo solidario, a la gente que tiene necesidades. Mi trabajo es justamente eso. Estoy puesta ahí para atender a todas las personas que vienen y necesitan ayuda. El gobierno o quienes estuvieron como Nicolás Massot la defienden de todas las maneras, es decir, no a ella, no les importa Susana Martinengo. Lo que interesa es procurar salvarlo a Macri hasta cierto punto, porque tampoco es que Massot le pone un énfasis tremendo, pero cumple con el cometido de ser parte del PRO y en consecuencia decir, no, Macri de ninguna manera, ¿cómo vas a ver eso, Macri? No, nunca, Macri, jamás. Nicolás Massot. Sos querellante en una causa por espionaje que involucra, tiene el nombre en algún lugar, del expresidente Mauricio Macri. ¿Vos considerás
que existe, aunque sea la más mínima posibilidad, de que Macri estuviese enterado de que alguien te estaba espiando? Subjetivamente, creo que no. Objetivamente, en la causa, lo único que se sabe es que existieron acciones de espionaje por determinados agentes de la llamada AFI. Pertenezco a un gobierno en el cual creo en muchos de sus dirigentes y me inclino a pensar, y obviamente quiero pensar que esto no era del conocimiento del presidente y de las máximas autoridades. No es muy convincente lo que dice Massot, porque él mismo sabe cómo es la historia. Él la conoce desde adentro y hay algo que no le permite cruzar tanto la barrera de la mentira y afiliarse plenamente a ello. Trata de defender hasta donde incluso uno podría entender como parte de lo que es su necesidad política, porque pertenencia tiene todavía con ese grupo. Pero volvamos a Martinengo, para que quede muy claro cuánto rol jugaba, ya no solamente sentada jugando con Antonia y con Macri, fotografiada con ellas, en Olivos, no solo la persona a la que todos los espías dicen era la persona a la que iban a ver para que después le entregara las cosas a Macri, como ella misma decía, todo lo que hago tiene que ver con Macri. Nosotros creemos que estamos en una buena senda y depende de todos nosotros colaborar, boca a boca, acercarse a la gente, escucharlas. A veces las cosas no las podemos resolver todas, pero si por lo menos escuchamos, ya se van más aliviados de que alguien los escuchó. Entonces nosotros estamos comprometidos con el proyecto, la idea es esa, escuchar al vecino. Hay cosas que se pueden lograr, otras no, pero lo mejor es escucharlos. No tenemos que tener la soberbia de creer que vamos a ganar y el vecino no es importante. Lo más importante es la gente, que la gente viva bien, como dice el ingeniero Macri. La gente, nosotros todos nos merecemos vivir mejor. Así que depende de nosotros impulsarlo, creo que es el mejor candidato y no tengo duda en San Martín. A Macri solamente le falta decir no lo conozco a Mauricio, porque de veras que cuando uno aprecia todo esto dicho por Martinengo, no cabe ningún tipo de dudas, si es que hubiese alguna, cosa muy difícil. Hoy por la mañana estuve charlando con Alejandro Slokar. Slokar es una persona a la que hace hoy justamente un año, Carrió y otros truhanes del Consejo de la Magistratura sacaron de la causa espionaje vinculada al D'Alessio Gay. Aunque a ustedes les parezca mentira, eso hicieron con uno de los jueces más importantes, más acreditados y más capaces sin duda que hay hoy día en la justicia de la Argentina. Pero lo tuvieron que apartar con una vieja causa que no existía, que había perimido, pero ellos reflotaban cualquier cosa, porque como estaban apañados por el periodismo, todo lo podían hacer. Incluso echarlo a Slokar. Hoy hablamos con él evocando aquel episodio, pero también poniéndolo en el contexto de esta actualidad. Absorta la ciudadanía hoy se enfrenta a naturalizaciones de un argot que era inapropiado. O sea, ¿qué es esto de encaminar gente? ¿Qué es esto de engarronar a inocentes o cablear celdas? Y esto supera lo simbólico. Y esto es propio de una gobernanza autoritaria porque se gobierna a través de espionaje ilegal y de una trama persecutoria. Lo que dice Slokar, con el que vamos a seguir un poquito más adelante, tiene que ver con este presente ominoso que se vive cuando uno imagina la República en manos de esta gente 4 años más, porque se lo creyeron. Todo lo que han hecho tuvo que ver con que en 2017, al ganar las elecciones otra vez, dijeron, ya no nos quitan nunca más el poder. Con los medios, con la plata. Hambrearon tanto a la gente que entre eso y el amor por otra candidata, determinó que, por suerte, uno se sacara de encima a esta banda, porque son verdaderamente eso, un grupo de personas que estaban para cometer todos los delitos como vamos a seguir viendo y que no lo podrán negar, protegidos por estos diarios de los que les muestro este facsímil, pero que ustedes van a ver más directamente en lo que le presentamos ahora. Mire lo que hacía Clarín en el momento en que eran detenidos personas que estaban vinculados a lo que ellos llamaban la corrupción K. Tapa del diario, por supuesto. Esto está contrapuesto a lo que sucedió hoy. ¿A usted le parece que es noticia que 14 personas sean detenidas y que en la suma lleguen a 22? Que tengan que ver con una persona que trabaja en Casa Rosada, potencialmente con el secretario directo del presidente de la República, con sus colaboradores,
con Arribas, con Magdalani, toda una banda de policías. ¿Usted le parece que esto puede ser ignorado? Bueno, mire la tapa de hoy de Clarín. Ahora, para que usted vea que juegan juntos y que esta es la gran mentira que tenemos que sobrellevar. Esta es la impunidad del periodismo, de los Manieto y de los Aguier, que nos tiene tomados como una tenaza hoy día, sobre todo la conciencia y el conocimiento de la información de muchísima gente. La Nación hizo lo mismo. Cuando eran los de otro partido, los que ellos siempre han querido destruir, los que eran llevados por la policía, por supuesto, tapa del diario. Hoy ignoraron eso por completo. Ahí queda seguramente muy claro en lo que ustedes están viendo. Pero vamos a dar una vuelta por el mundo, porque esta gente espió, hizo daño, persiguió y mintió, estigmatizó, enloqueció a la gente desde todos lados. Hay una película que usted podría hacer bien en ver, Cambridge Analytica. En esa aparece justamente la gente de Cambridge Analytica, no entrevistada en el Parlamento argentino, sino en el Parlamento británico, porque estaban hablando de todas las tareas de espionaje. El pro-contratante de Cambridge Analytica para hacer daño, ya se imaginan a quién. Vea esta nota, preste la atención, degústela, porque es necesario que usted tenga esta información, que a usted no se le escape el conocimiento de algo que hace tan profundamente a esto que ahora tenemos en Lomas de Zamora, pero sucede en Londres. Did you do much work in Latin America? Obviously you've spoken a bit about the Caribbean, but did you do any work in South America? A little bit. Did you do any work in Argentina? Yes, we've worked in Argentina. Who was that for in Argentina? Well, I think, as I said last time, we don't generally like to talk about specific clients, simply because there's a client confidentiality there. Sure. I saw a side of a note about some of the work in Argentina, that it was an anti-Kirchner campaign. So you were working for one of the opposition parties or someone seeking to change political leadership in Argentina. Would that be correct? As far as I'm aware, and I again could circle back to you on this, I don't believe that we've ever worked on an anti-Kirchner campaign. Okay. I'm just looking at a note that someone's shared with me. It's a summary of a management meeting at SCL Group from the 27th of May, where there's a note on Argentina and it says anti-Kirchner campaign, AM presented to decision maker awaiting feedback. Right. So that suggests that you did present an anti-Kirchner campaign to someone who might be in the market for buying one. Well, no, that would present that maybe I pitched for such a campaign. Yeah, an anti-Kirchner campaign. Yeah. So clearly that was the meetings were around that premise that it was an anti-Kirchner campaign. So you're working for an opposition party or some other person interested in influencing politics in Argentina. It wasn't supporting the government. That would be the appearance of that. Yeah. Have you ever worked with Paul Singer? Was he funded any of your work in No, Argentina? I've never worked with Paul Singer. Okay. A decir que están siendo perseguidos. ¿A usted le parece, después de lo que acaba de ver de Cambridge Analytica, que esta gente tiene la mínima posibilidad de defenderse, que es decoroso que lo intenten? Para nada, porque queda muy claro para todo el mundo que en Londres tenían contratada empresa internacional de Facebook. Mark Zuckerberg tuvo que dar explicaciones también de esto. Y este personaje que se llama Alexander Nix, no sabía cómo hacer para explicar que había sido contratado por Mauricio Macri, por Marcos Peña, por el PRO, para poder atacar al gobierno que estaba entonces. Ese tipo de campaña se ha tenido. A esto se le salen ADEPA, FOPEA, creada por Daniel Santoro, lo cual marca el estado moral de FOPEA, pero salieron a defender, igual que el comunicado del PRO. Aquí tengo ADEPA y FOPEA, usted seguramente lo está leyendo. Repudian las acciones de espionaje contra periodistas durante la gestión macrista. Es una cosa llamativa que se animen a hacerlo. Son impunes, sienten que tienen mucho poder y por lo tanto pueden jugar esta ficha de cara a un mundo que los mire y dice, pero ¿cómo van a decir eso si todo es demasiado evidente? Vamos a ir a la señora Carrió, porque el PRO sacó un comunicado, que también lo podemos poner por un momento, en el que se habla del ataque a las instituciones, de ir contra la democracia, la misma está en peligro. Son firmantes
algunos de los espiados. No tienen más remedio, lo llaman y cómo harían para decir, bueno, no firmo. Pero por supuesto que quedan expuestos. Firman un documento en el que habla de la decadencia de la democracia ahora cuando son querellantes para mostrar lo que el propio gobierno que ellos integraban hacía, persiguiéndolos, hostigándolos. Es una cosa verdaderamente insólita. Vamos a empezar con Carrió, que es firmante de ese documento del PRO, con una fotografía. Mire esta foto, tomada en Paraguay. Ella cree, y nosotros también, que se la tomaron espías, porque como ella espiaba con un agente, había una especie de contraespionaje que seguramente va a aparecer en su momento. Estaba en Paraguay, se veía con espías paraguayos, con espías argentinos en Paraguay, y otros espías le tomaban esa foto. Y ella denunciaba el hecho. Mire el título de Clarín, para no tomar ningún diario que pueda ser sospechado de no tenerle simpatía al PRO. Aquí está Clarín, gran defensor, blindador del PRO. La tapa dice claramente, el espionaje ilegal a Carrió llegó hasta Paraguay y las sospechas recaen sobre el rol de la AFI. Esto es lo que decía el diario Clarín. Le leo un poco de la nota, lea conmigo, porque seguramente vale la pena. Seguiremos seguimientos personales, informes secretos, fotografías robadas por espías en acción, operaciones judiciales a repetición, campañas mediáticas plagadas de falsedades y financiadas desde el Estado. Ese es el menú con el que al menos un sector de la Agencia Federal de Inteligencia, que depende directamente del presidente, tendría reservado a la diputada oficialista y candidata de Cambiemos, Carrió. Carrió lo vuelve loco a Clarín como la gran protegida que ha sido durante todos estos años, porque ha sido una jugadora fatal, temible, teniendo a Clarín detrás. Y todavía no le han quitado eso, y por lo tanto, en la interna que había, jugaban para el lado de Carrió. Este diario hecho de espías y de corruptos que tienen tanto, pero tanto que ver con esto que ahora se investiga en Lomas de Zamora. Pero quiero mostrarle algo más tajante todavía. La propia Carrió, hablando de Magdalani, de esta manera. Esto sí es una vergüenza, me parece una vergüenza, lo voy a seguir diciendo. Magdalani hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo, pero la verdad es que... Tiene mucha historia en el PRO, fue diputada y ahora es la segunda en la AFI. Y mira, hay mucha gente que tiene mucha antigüedad en el delito, qué sé yo, en el delito, en los partidos, en todos lados. ¿Considera espionaje las grabaciones que se encontraron de Cristina? No, porque si la escucha es legal, está dentro de las escuchas. Ahora, sí me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje la escucha en el país. Bueno, esto es lo que Carrió decía sobre Magdalani. Es absolutamente increíble que ahora pretenda firmar un comunicado como ese del PRO. ¿Quién se llevaba por delante a la democracia? Sus propios espías, los espías de su gobierno, que cuando le daban contra, porque era una guerra también entre ellos, por eso espiaban a Santilli, por eso espiaban a Rodríguez Larreta, por eso espiaban a Carrió como contrapartida, porque era una durísima batalla de grandes sinvergüenzas que habían puesto a la República de rodillas. Y ella denuncia a Magdalani, que seguramente es la segunda persona en importancia dentro de la AFI, la segunda que será llamada, ella y Arribas. Debe ser inminente. ¿Cómo no llamar a esta gente? Pero ¿cómo pueden negar Clarín, Nación, el PRO, que había espionaje en la Argentina si la propia Elisa Carrió era víctima y lo denunciaba? Aunque después trató de decir que habló con Arribas 5 días más tarde y sacó este tuit. Vale la pena también verlo. Un tuit que marca el nivel de credibilidad que puede tener Elisa Carrió. Ahí estaba todo bien porque Arribas le dijo, no, Lilita, ¿cómo se te ocurre? No te estamos espiando de ninguna manera. Quédate tranquila. Y entonces, apaciguada por otras voces que le dijo, no podés contar lo que estamos haciendo, porque si te lo hacemos a vos, ¿qué quedará para Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo? Entonces callate un poco la boca. Y la frenaron. A veces la abuenan y ella entonces entra un poco en caja. Pero esta es la situación. Rusconi, el doctor Maximiliano Rusconi, puso un tuit hablando de lo que es Carrió y me parece que vale la pena compartirlo con ustedes.
ahí está seguramente en pantalla. Te llenaste la boca con la República y contribuiste a armar un sistema criminal y profundamente ilegal de escuchas, intrigas y seguimientos clandestinos. Sos una vergüenza. Tenés la dignidad de arrepentirte y antes de ir presa, retirate de la política. Has hecho mucho daño, le dice el doctor Maximiliano Rusconi a Elisa Carrió. También la doctora Natalia Salvo, una de las grandes luchadoras de los últimos tiempos, que ha tenido que defender a Echevez, que ha tenido que enfrentarse con toda la malicia de los medios que defendían a D'Alessio, porque D'Alessio era, no lo olviden nunca, gran columnista del tema narcotráfico y espionaje del diario Clarín, junto a Daniel Santoro, el fundador de FOPEA. Todo cierra, todos ellos están metidos en una terrible cloaca. Mire lo que Natalia Salvo dice ahora, conocedora como es de toda esa interna del espionaje. La estructura del Estado puesta al servicio del espionaje ilegal, terrible para la democracia y para la función que tiene el servicio de inteligencia. La detención, como la funda el juez Villena, es porque estos ex AFI o ex policías de la ciudad o policía federal tienen todavía posibilidad de amedrentar testigos o víctimas por sí o por terceros, y sobre todo porque pueden o tienen la posibilidad con sus medios y sus vínculos de burlar la ley. No es una doctrina Irzún. Yo les mostré Londres, Asunción, por supuesto está todo lo de la Argentina. Piense que también era una forma de espionaje contar con Paul Singer y toda la campaña que se hacía contra la Argentina, manejada a través de Cambridge Analytica, de la que participaba el PRO, como queda evidente, en Londres, en la Cámara de los Comunes de Londres, no aquí en el Parlamento local, donde puede haber intereses políticos en juego. Pero mire, tenían también espionaje en la Asociación del Fútbol Argentino, porque son tan proclives al delito en la cara de toda la gente, que mostraron cómo tenían escuchas ilegales, ellos, tomadas seguramente del teléfono de Grondona en la AFA, porque allí lo llamaba Marcelo Tinelli. Mire lo que cuenta Ernesto Cherkis Vialo, de los teléfonos pinchados en la AFA, de los abogados propios, de los empleados propios de Macri, que había recalado a través de Angelici, otra persona imposible de presentar en una sociedad que tenga aprecio por sí misma, con toda esa, si me permiten el término, caterva de servidores del poder de la derecha. Mire lo que hacían en la AFA. Es que también el macrismo se metió en la AFA, es una obviedad decirlo, ¿no? Absolutamente, totalmente, definitivamente aplicando para su empoderamiento las mismas tácticas que lo hizo para el resto de los estamentos del país. En la AFA había teléfonos pinchados, dirigentes cómplices o encubridores, de los cuales si hay tiempo después hablaremos, dirigentes de rodillas coaccionados, encarpetados, y fundamentalmente un gran aparato de colocación en lugares estratégicos de gente del ejército macrista de ocupación. Esto eran básicamente abogados puestos en AFA, en Conmebol, y tenemos el emblemático... ¿Qué parece? En la Asociación del Fútbol Argentino también, porque se querían quedar con eso, querían sociedades anónimas, seguramente para hacer otro negocio más, no alcanzaba parques eólicos, los peajes, el correo, no le alcanza nada, porque cuando se tiene esa apetencia descomunal, que además está relacionada con el poder, no paran nunca. Por eso los diarios, estos infames, nunca paran tampoco defendiendo sus propios intereses. Y el gobierno hacía exactamente lo mismo, iba a todos lados por todo. La famosa expresión aquella, vamos por todo, es la de ahora. Es lo que ellos hicieron en cualquier sitio donde se presentaban. Tiene razón, se trata de un campo minado, lo que han dejado esta gente en la República, como lo dice el doctor Slokar. Lo que esta descomposición provoca es el socavamiento de la confianza en las instituciones. Provoca la preferencia a que los ciudadanos no confíen en la solución de los conflictos a través de la justicia, a través del derecho, a través del Estado. Más que tierra arrasada, es campo minado, hay una bomba de tiempo que está infectando la democracia en la Argentina. Pero no solamente fue una estafa
a la transparencia proclamada, a la república que decían defender, como siempre dice la derecha cuando no es parte del poder, nada que ver con la ética, absolutamente con nada de esto. Era una estafa, pero también fue una estafa lo que hicieron económicamente, una gran estafa. Y los protagonistas suelen ser ridículos, porque cuando uno piensa en ellos, cuando uno toma el aspecto intelectual de la gente que estuvo a cargo del país, estos CEOs, hijos de gente muy acomodada, que seguramente lo es porque bien, mal, regular, hizo el trabajo para hacer fortunas. La muchachada que estaba en el gobierno, estuvieron hasta los 35 años, dando vueltas por el mundo, de playboy, de cómodo, un posgrado, una cosita de 3 meses en alguna universidad, pagarlo caro, tener el título, y después con ese título refregarlo por la gente, decir nosotros somos capaces, y los que están en la política no saben nada y además son corruptos. Nosotros vamos a defender al país. Mire, son tan personajes. Ahí estaba Duhovne, que lo podemos recordar, se acuerda con aquello del cartel, estaba Dietrich, cuando llegaba en bicicleta a ver al rey, o Di Guasel, cuando hablaba del cuento de los 3 chanchitos. Señores, Nicolás Duhovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Nos ocupamos de la reunión que en las últimas horas mantuvo el ministro Nicolás Duhovne en los Estados Unidos con la titular del Fondo Monetario Internacional. Perdón, Rubén. Sí. Está llegando Dietrich en bicicleta. 3.6 kilómetros la oficina. Sí. 3.6, acá cerca, ¿no? Sí, ahí en la oficina del Ministerio de Economía. El cuento de los 3 chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. El 6 de marzo de 2018, nosotros ya habíamos estado investigando a Guillermo Dietrich por lo que prometía ser el peor escándalo del gobierno de Mauricio Macri. En ese momento le habían dado ya aumentos descomunales del peaje. Apenas asume Macri, duplica la tarifa de peaje, al año siguiente las vuelve a duplicar y después de haberlas cuadruplicado, vende las acciones que tenía en la empresa Autopistas del Sol. Esta barrerita, mientras tanto, sin parar, siguió subiendo y bajando y te siguió cobrando a vos y a mí cantidades de guita que fluyeron hacia las arcas de esos accionistas, los que ahora están siendo investigados por la justicia, junto con los funcionarios que les permitieron hacer este mega negocio. Las autopistas del Curro, en ese momento, eran las que hacían lobby para obtener una renegociación del contrato y decían que nosotros les debíamos en total unos 1.000 millones de dólares. Sí, vos y yo. Vos, yo y todos los que usan las 2 grandes arterias de entrada a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso terminó en junio de 2018 en el acuerdo para extenderles la concesión hasta 2030 sin licitación. Cuando Macri ganó y vio que iba a ser nada menos que presidente, lo cual siempre invita a preguntarnos cómo fue que nos pasó Macri, él decidió, con su gente de Sogma, de todos los negocios que tenía, con sus gerentes históricos, etcétera, hacer cuanto negocio fuera posible. Lo de los parques eólicos lo preparó, lo urdió en ese mes de diciembre en el que acababa de asumir. El precio del dólar futuro para que ganaran toda la banda que integraba el gobierno, desde los medios de comunicación del gobierno, lo armaron e inmediatamente el primer acto casi de gobierno que hicieron, se aseguraron la Corte Suprema de Justicia intentando poner a dedo a 2 candidatos que después pusieron con presión a los gobernadores. Pero además, 3 días antes, lo ha contado maravillosamente Berkovich, 3 días antes presentaron la denuncia de la empresa que él integraba, de Autopistas del Sol, contra las pérdidas que supuestamente habían tenido hasta ese momento y que los podían llevar al CIAD y bueno, una cosa por el estilo. Bueno, después Macri les dio todos los aumentos, les vendió la empresa en el 2017, hizo una gran diferencia y luego eso que usted ha pagado, ese peaje muy caro que pagó todos estos años, le aseguró a la empresa que iban a estar hasta el 2030. Es una cosa, mire, lo cuenta muy bien un hombre que sabe de estos temas viales como creo que no conozco otra persona en el país, el señor Ricardo Lasca. No perjudicó solo al usuario vial, sino a toda la sociedad en su conjunto, por el aumento en el costo de transporte que ha generado este impuesto al tránsito. Nos pareció muy buena la acción judicial, ojalá esto llegue a buen puerto. Se prorrogó la concesión por 12 años, sin licitación, sin una audiencia pública vinculante, se dolarizó el contrato,
se permite ajustar las tarifas semestralmente, aumentos encubiertos como cobrar hora pico en ambos sentidos, cobrar hora pico los fines de semana y feriados, no levantar las barreras cuando hay congestión de tránsito, negocio fenomenal, con un tránsito realmente enorme, pasan más de 400.000 autos por día. Ahí lo tenemos a los detenidos en Lomas de Zamora, ahí la tenemos a Susana Martinengo que tiene que declarar mañana, ahí está Nieto esperando que lo lleven, ahí hay algunos periodistas preocupados, ahí están Clarín y Nación tratando de esconder la noticia todo lo que pueda, negando los títulos, negándose a ellos mismos en su condición de periodistas, ahí están ADEPA, FOPEA, el comunicado del PRO, para decir que no les da nada vergüenza. Entonces, hay que esperar que la justicia por lo menos haga todo lo posible para que las cosas sean tan claras como hemos soñado durante muchos años y no se nos daba. Ahora puede ser posible. Quedémonos con esa idea. Pensemos en positivo. Gracias, Pablo Dugan, y mañana, si Dios quiere, nos reencontramos. Gracias a vos, Víctor Hugo. Muy amable, señor. Y, bueno, todo el mundo tiene algún hobby, ¿no? En esta vida. Todos tenemos algún hobby, algo que nos gusta hacer. El hobby de Lautaro Mailín son los Zoom del Pro. Y si hablan de infectadura, todavía los prefiere, esos le gustan todavía más. Bienvenido, Lautaro. ¿Qué tal, Pablo Moa? Muy buenas tardes. Nos metimos un poquito más a fondo en este Zoom que vos estuviste mostrando en tu editorial. Me gusta, y ¿sabés por qué? Porque lo moderó Fernando Iglesias, que no se peleó con nadie, porque él tenía la palabra.